Bienvenidos, somos la familia vallejena número 1, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad presentaremos una representación teatral basada en el cuento Liberación. Este se inspira en el espíritu de resistencia y esperanza presente en la poesía de César Vallejo, especialmente su profunda empatía hacia el sufrimiento humano y su fe en la redención y la justicia social. El camino de César Vallejo desde su nacimiento en Santiago de Chuco hasta convertirse en una figura emblemática de la literatura universal es un relato de superación y perseverancia en medio de adversidades. Su infancia en un entorno carente de instituciones educativas destacadas lo desafió desde el principio, pero su sed de conocimiento y determinación lo llevaron a enfrentar cada obstáculo con valentía. Desde su temprana mudanza a Huamachuco para continuar sus estudios hasta sus años de trabajo en las minas y sus esfuerzos por obtener una educación universitaria, la vida de Vallejo está marcada por una incansable búsqueda de aprendizaje y crecimiento personal. Bueno, en este breve resumen nos proporciona un vistazo a los primeros pasos de un hombre cuya trayectoria inspira a aquellos que se esfuerzan por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades que presentan en su camino. La infancia de Vallejo, proveniente de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, nació el 16 de marzo de 1892. Este pueblo no tenía ningún colegio de importancia, solo una escuela primaria donde Vallejo estudió. Fue el último de los hijos de Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. La familia Vallejo tenía la única biblioteca del pueblo, la cual la mayoría eran libros religiosos. En el pueblo no existía una escuela primaria, por lo tanto con tan solo 13 años se tuvo que mudar solo a Huamachuco, exactamente en el Colegio Nacional de San Nicolás. Se tuvo que alejar de su familia y alojarse en la calle del Chorro. Lamentablemente él no podía ver a su familia. Por otra parte, apenas terminó el colegio en 1908, aún ingresó a la Universidad de Trujillo, no hasta 5 años después, que inició sus estudios universitarios en Trujillo y también en Lima, pero por su baja economía por la que pasaba su familia, tuvo que dejarlo. Trabajó en las minas de Quirubilca, porque hizo de preceptor y ayudante de cajero. En 1913 empieza a estudiar letras en Trujillo, obteniendo su bachiller en 1915 con la tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Sus primeros poemas fueron publicados en la revista cultural infantil. En 1915 y 1917 empieza a estudiar Derecho en Trujillo, a la vez que trabajaba de profesor. Uno de estos fue el Colegio Nacional San Juan. Un año después vuelve a Lima. Finalmente, en este punto nos ponemos a reflexionar. Este consecutivo viaje que realizaba era muy difícil para él. Un provinciano salir de su ciudad y la dificultad de luego volver para poder visitar a su familia, según nos dice Ortiz. Lo que se quiere llegar con este resumen es conocer un poco sobre la infancia y cómo avanza la vida de Vallejo. Como nos dice Tinoco, cuando empezó a leer, este no paró y devoró todo lo que tenía en sus manos, como periódicos, revistas que estaban escritas en inglés, español y francés. Esta pequeña información de Vallejo la podemos relacionar con la superación y el aprendizaje al empeñarnos con lograr un objetivo de nuestra vida. El valor que nos deja es el ser de perseverante, ya que siguió adelante y no dejó sus sueños cuando vio dificultades en su camino. Buscar soluciones, aunque dejó de estudiar, pero recolectó el dinero suficiente para terminar lo que había empezado. A continuación presentaremos el poema Considerando el frío imparcialmente, en conjunto de todos nuestros compañeros. Poema Considerando el frío imparcialmente fue publicado en el poemario Poemas Humanos y sus obras fueron publicadas póstumamente gracias a su esposa Georgette Philippa. El año de publicación fue en 1929. Considerando el frío imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado. Es lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. ¿Qué es lóbrego, mamífero y se peina? Considerando que el hombre proceda suavemente del trabajo y repercute, jefe, suena subordinado. El diagrama
prisma del tiempo es constante diorama en sus medallas, y en vez de abrir sus ojos, estudiaron desde lejanos tiempos. Desde lejanos tiempos, su forma formélica y masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar. Y sujeto a entenderse como objeto, se hace un buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. César Vallejo, uno de los poetas más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX, aborda en su obra Liberación temas como la opresión, el sufrimiento y la búsqueda de libertad, con un estilo vanguardista y una profunda sensibilidad social. Vallejo mezcla lirismo y crítica para explorar la condición humana en contextos de injusticia. El contexto histórico de Vallejo, marcado por conflictos sociales y políticos, influye en su visión del mundo y su compromiso con las causas sociales. Su trasfondo personal de pobreza e imaginación en Perú se refleja en su conexión con las luchas de los oprimidos, haciendo de su obra llamada a la justicia y la libertad. En ello se disponía lo contrario. A prueba de eso, uno de los personajes primaron que a lo opuesto y de dicho modo se sorprendía en lo mismo que a varios jóvenes en esos métodos, a lo largo de muchos modos, coincidieron a ser más referidos en lo de tener en muchos de varios distintos. Por otro lado, se da por redactar que a muchos de nosotros buscamos sin saber la verdad, ya que el caso en el hombre llamado Palomino, quien fue cruelmente maltratado por alguien quien se creía superior, llevándolo a un sufrimiento injusto. No importa la posición en la que esté o en que tenga, lo que importa son las acciones que toma. Se redacta el texto sobre los personajes de Vallejo. Fue parte de la injusticia de la liberación. Podemos comparar esta idea en casos recientes. La injusticia donde las personas son juzgadas sin conocer todos los detalles. César Vallejo fue un poeta con cuyas obras caracterizadas y demostró la lucha contra la injusticia. Como bien sabemos, nos da por demostrar muchas cosas Vallejo. César Vallejo fue uno de los poetas más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX, además de esto de que aborda en su obra Liberación temas como la opresión, el sufrimiento y la búsqueda de libertad, con su estilo vanguardista y una profunda sensibilidad social. Vallejo mezcla lirismo y crítica para explorar la condición humana en contextos de injusticia. Este análisis examinaría los temas centrales, las técnicas literarias y el contexto histórico de liberación, ofreciendo una comprensión más profunda de su significado y relevancia en la poesía contemporánea. Liberación, según Becerra Trinidad y Paoli Roberto, observan el pensamiento de culpabilidad al pensar en el envenenamiento por los parientes de la víctima y los límites de la inocencia. Además, según Francisco Tavara, el cuento Liberación es la interpretación de un autor evaluando pruebas de galería en una de sus obras. Es contada por el autor, quien en primera persona actúa como narrador. El texto analiza diferentes interpretaciones del cuento Liberación, especialmente el sentimiento de culpa por el envenenamiento a la víctima, y también se evidencia la perspectiva de Francisco Tavara con un análisis crítico de la obra. Podríamos contrastarlo con ensayos o discusiones acerca de la obra. Asimismo, el valor que se muestra es la capacidad de explorar temas profundos y complejos como la culpa, la inocencia. Esto se evidencia a través de su compromiso con la expresión de la condición humana en sus escritos. ¿Qué hacía Solís? Solís se encontraba con esto, con Abreu, y el mundo interrogado. Ambos se saludaban. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? No le reconozco. ¿Cuál es tu nombre? ¿No recuerda usted? Soy Lozano. Usted estuvo en la cárcel de Trujillo cuando yo también estuve ahí.
supe que lo absolvió el tribunal. Tuve mucho gusto. Ya lo recuerdo, pobre hombre, fue condenado a 9 años de penitenciaría por ser uno de los autores de un homicidio. ¿Cómo? ¿Usted también las había sufrido? También, amigo mío. Si usted ha estado en Trujillo, debe haber conocido a Jesús Palomino, aquel hombre de el que era una víctima inocente. Déjeme le cuento la historia. Ahora hablaré sobre quién era el nombre llamado Palomino. Palomino era un hombre fue estafado de una atravesado, a quien por ser de la alta sociedad nunca fue castigado por un tribunal. Y en medio de la miseria ocurrió un pecado que se tuvo estado, lo cual produjo que Palomino vivía una tenebrosa pesadilla. Le deseaban muerte al punto que la pastilla de muerte no le bastó que Palomino fuera condenado a 15 años, sino que también intentaron envenenarlo. ¿Cuántas veces le dije al borde de la muerte yo era un protector? ¿Cuántas veces le dije que podía abrazarle para que se no saben cuánto quería. ¿Tiene usted frío? Me preguntan con ternura. Si el clima está nublado, ¿tiene frío? Sí. Era una impresión Está loco, Palomino. ¿Puede un loco cuidar de su vida ante un peligro? ¿Y puede alguien que haya tenido experiencia en el dolor precaver aquel peligro? Loco, no, demasiado fuerte. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Paolo, soy del grupo 1 de Cátedra Vallejo y él es el psicólogo subsaneador. A continuación, se le va a hacer una pregunta. ¿Cómo cree que usted se sintió el protagonista al ser encarcelado? Bueno, la experiencia de ser encarcelado puede ser profundamente impactante, pues, ¿no? Para la persona que lo está haciendo. Y va a variar según la persona y las circunstancias, pues. Sin embargo, algunas situaciones comunes se pueden surgir. Por ejemplo, el miedo y la ansiedad, ¿no? La incertidumbre sobre lo que le va a suceder a él. La seguridad personal, su bienestar y las condiciones de la cárcel pueden generar un alto nivel de miedo y ansiedad. Está bien, señora pregunta. ¿Y crees que está bien, crees que esté bien privar de la libertad a alguien que haya cometido un delito? Bueno, a opinión mía, la cuestión de que si es correcto privar de la libertad a alguien que ha cometido un delito es complejo, en realidad, ¿no? Y depende de varios factores, incluyendo los objetivos del sistema de justicia penal y las consecuencias del delito. Pero hablando sobre la protección de la sociedad, una de las razones principales para encarcelar a alguien es proteger a la sociedad de comportamientos agresivos, peligrosos. Si esa persona representa una amenaza para la sociedad o para otras personas, la privación de la libertad puede ser súper necesaria para garantizar la seguridad pública. No, es una buena. ¿Y usted cree que el protagonista debió de sufrir más? De repente sí, ¿no? Porque en sí depende de la gravedad del delito, como decía, pues, ¿no? Si el protagonista ha cometido un delito particularmente grave, como un acto de violencia o un crimen que tiene un gran impacto en las víctimas, al cual él está cometiendo esos actos, algunos podrán argumentar que el sufrimiento en realidad sí es sufrimiento adicional, es justificado dentro del contexto de la historia, ¿no? Hablando sobre que a menudo en las historias el sufrimiento se utiliza como una herramienta narrativa para permitir que el personaje principal, hablando por esta persona que está haciendo la violencia, experimente crecimiento personal. En realidad, si el sufrimiento adicional contribuye a un desarrollo personal para que sea una buena persona, podría considerarse necesario desde una perspectiva narrativa. Esa sería una idea.
y considerando que sus compañeros también pudieran haber sido personas violentadas, sadísticas o de plano sin empatía. Como dice, Eh, Considerando que sus compañeros también pudieron haber sido personas violentas, sádicas o de plano sin empatía. claro, en realidad sí, pues no, con las personas en realidad con las que está dentro, pues en el lugar en el que se encuentra, pues no, mencionando de que si él ha cometido algún acto delictivo o agresivo de violencia, pues no, aún teniendo esas personas cerca, de repente se podrá decir que dándole una lección de repente, sí. Muy bien. Dejo su opinión que hace sorprender. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En conclusión, Vallejo es un ejemplo en su manera de ver la vida y de cómo expresarse frente a ella. A pesar de las injusticias que él afrontó, la cual analizamos en su cuento Liberación, podemos apreciar esto un poco mejor en su poema Considerado en frío. Este poema denuncia las injusticias y el sufrimiento del mundo, llamando a una reflexión más profunda y una respuesta activa y solidaria frente a las adversidades que afectan a la humanidad.